3, 2. Gobernador, buenos días, iniciamos. Gracias, buenos días, poblanas, poblanos. A ver, vamos a empezar con datos de COVID. ¿Cuántos nuevos contagiados tenemos hoy? 109 contagiados. ¿Cuántos, lamentablemente, nuevos fallecidos? 10 en las últimas 72 horas. Por los registros que lleva la federación, como estado estamos en el lugar séptimo de las entidades de contagiados acumulados, es decir, todos los que ya fueron contagiados y están sanados, porque se han cometido muchas percepciones ahí medias equivocadas de decir, son los casos de COVID que hay en Puebla. No, no. Contagiados acumulados son todos los que hubo en un estado. Estamos en el lugar séptimo. Y en cuanto a contagiados activos, los contagiados que hay en Puebla, para empezar, Puebla es un estado con mucha población, entonces claro que tiene mucho más casos que otros estados con menos población. Pero en cuanto a contagiados activos, los que hoy hay en Puebla, en la entidad poblana, ya estamos en el lugar 13. Ahí vamos caminando. Estamos en el lugar 13 de las entidades federativas. Y no es para echar las campanas al vuelo, pero es para animarnos de que estamos haciendo las cosas bien todos. Estamos respondiendo con la disciplina social, con el pacto comunitario, ese concepto tan exitoso que utilizamos en nuestro estado para describir ese comportamiento responsable, que es cuidarnos nosotros, que cuidemos a quienes están con nosotros y que cuidemos a la sociedad. Entonces vamos caminando con resultados. Y esta mañana le pedí me acompañara en la conferencia de prensa a la secretaria de Finanzas, la actuaria Teresa Castro Corro, para que nos explique de manera muy detallada el impacto del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación en Puebla y la disminución en las áreas, en los rubros, en los ramos, con los tecnicismos que se utilizan en esta materia. Debo decirles que estamos valorando nosotros, desde luego, reaccionar como se debe de hacer frente a una propuesta de reaccionar a una propuesta del proyecto de egresos de la Federación de manera natural. Y de manera natural es gastar menos. Pero gastar menos en las cosas que deben reducirse. Gastar menos para poder seguir invirtiendo en combate a la delincuencia, que es seguridad pública, en combate a la pobreza, en bienestar, en educación, en salud. Y para eso tenemos que tener un gobierno más austero del que tenemos hoy. Más austero. Vamos a reducir el tamaño del gobierno. Vamos a hacer una reducción del tamaño del gobierno. Ese gran elefante anciano, reumático, enfermo, echado y mañoso que nos dejaron los gobiernos panistas y priistas anteriores, pues hay que revitalizarlo, levantarlo y hacerlo mover, porque ese es el gobierno que nos dejaron, un gobierno enorme,
Se acabó, ¿eh? Todo dispendio, que los choferes, que las secretarías enormes. ¿Saben yo con cuánto muevo mi gobernatura? Con una persona, mi secretaria particular y yo. No tengo a más. No tengo a más. Una persona es con la que trabajo yo todo el día. Soy casi unipersonal. Así trabajo. Así trabajo. Entonces yo sé que es un estilo propio, que no es el estilo de todos, pero cuando yo llegué, esto de la gobernativa eran cientos. Y hay secretarías que todavía siguen cientos. Se va a acabar. Los OPDs son cientos. Vamos a reducir el gobierno para hacerlo menos costoso. Hacerlo menos costoso. De por sí, no hay seguros médicos, no hay celulares, nadie tiene gasolina como subsidio o prestación laboral para moverse. Los vehículos que se tienen son vehículos que ya se recibieron de otra época. Ha habido muy pocos vehículos que se han adquirido. Mantenemos una posición de austeridad muy grande, pero ahora necesitamos reducir el tamaño del gobierno. No habrá nuevos impuestos, lo ratifico, pero sí habrá una mayor eficientización. Hay que eficientar el cobro del impuesto o pocos impuestos que tenemos, de los derechos, de los aprovechamientos. Hay que aumentar la base gravable, claro que sí, que es la base gravable, más que paguen más gentes, para mejorar nuestra recaudación y poder seguir invirtiendo en las prioridades que un gobierno, como ayer se los describí, con los principios que les describí, de estar siempre con las políticas públicas en favor de los que menos tienen. Son tiempos de crisis. Vamos todos haciendo un gran esfuerzo desde el lado público. Ningún dispendio. Ningún dispendio. Los salarios son bajos de por sí en el gobierno. Que nadie se confunda que aquí se ganan grandes salarios. Pero vamos a adelgazar el gobierno para gastar menos, eficientar el gasto también y poder mantener nuestras prioridades de servir a Puebla. Secretaria, por favor, ayúdanos con tu explicación técnica. Sí, muchísimas gracias. Muy buen día a todo el auditorio. Quiero señalar que el presupuesto en las entidades federativas depende en la mayoría de los casos de los recursos que son asignados desde la federación. Estos recursos básicamente tienen tres vertientes. El ramo 28, conocido como participaciones, el ramo 33, conocido como aportaciones, y los convenios. El ramo 28 es el único que tiene libre disposición, es decir, son recursos que sí tiene la entidad federativa para hacer frente a sus obligaciones. Con ello se cubren las obligaciones contractuales, la nómina, los gastos de operación, todos los insumos básicos. Y esta suma de estas tres fuentes de financiamiento para el Estado de Puebla, después de la presentación del paquete económico presentado el 8 de septiembre por la Federación, asciende a 84,144,6 millones de pesos. Este importe respecto a la iniciativa que se tuvo el año pasado tiene una disminución de 2,310,2 millones, es decir, tiene una baja en términos reales de 5,9%. Ahora, la composición de este recurso, ¿dónde nos está impactando? En el ramo 28 tiene una caída de 4,5
la recaudación federal participable. Este ramo 28 se calcula directamente de coeficientes de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal. Si la federación no recauda, a los estados nos toca también menos recursos por fórmula. Al estado de Puebla, el importe del ramo 28 el año pasado fue de 40,950 y para el ejercicio 2021 es del orden de 39,320. Es decir, tenemos una disminución de 1,629 millones de pesos. Esto es una caída de 7.1 en términos reales. Y con esta caída, el gobierno, como lo señaló el gobernador, tiene que hacer medidas estrictas en el gasto público. Tenemos que hacer realmente una política de mucha racionalización de los recursos públicos y optimizar. Muchas de estas obligaciones nosotros tenemos que cubrirlas por ley y tenemos que dar prioridad a todas las estrategias y a todos los planes prioritarios. El ramo 33 se divide en fondos y subfondos. Estos fondos tienen un destino específico. Van etiquetados para educación, para salud, para el DIF, para infraestructura social. Este recurso el año pasado fue de 36,723 y este año es de los fondos que crecieron. Tenemos una asignación de 39,162, es decir, 2,439.5 por arriba del año pasado. ¿Por qué es así? Porque este fondo, algunos subfondos sí se calculan con la recaudación federal participable y bajan, pero otros fondos se calculan por índices de marginación, pobreza, rezago educativo, y estos fondos, algunos subieron. De tal manera que, si bien es cierto que tenemos más recursos, estos tienen, de acuerdo a la ley de disciplina, se denominan gastos etiquetados. Es decir, el gobierno estatal no tiene margen para utilizarlos en algunas necesidades que pudieran suscitarse. Tienen que utilizarse conforme a la ley para el destino específico. Entonces, estos tienen reglas ya específicas, ya están etiquetados, ya tiene cuánta es la asignación para fondos y también de aquí hay que destacar que de estos fondos, algunos van directamente a los municipios, como es el fondo Fortamun. Otro de las fuentes que llega en este paquete económico son los convenios que diversas dependencias de la federación mandan a las entidades federativas y son suscritos a través de la Federación, Secretaría de Planeación y Finanzas y la dependencia ejecutora de estas acciones. Aquí el año pasado tuvimos una asignación de 8,705.3 millones, mientras que en este paquete se tiene una asignación de 5,660.9, es decir, 3,044.3 millones por abajo de la asignación del año anterior, que representa un 37.1 de caída. ¿Cuál es el impacto más grande que observamos en esta distribución? Durante el ejercicio 2020 se hizo una asignación por parte de la Federación a un programa del conocido Seguro Popular, que después cambió, de acuerdo a las políticas públicas federales, a lo que es el INSABI. Hoy día, en el paquete 2021, esta asignación no viene distribuida para cada entidad federativa, por lo cual los ingresos en este rubro tienen una caída considerable del orden de 3,000 millones. La política que va a determinar la federación, pues en realidad se desconoce la asignación que le va a tocar al Estado de Puebla y en consecuencia nosotros no podemos hacer una estimación ni presentarla como una iniciativa de la entidad federativa. Es así que presentamos esta composición que corresponde a los ingresos que se encuentran etiquetados, asignados y correspondientes al paquete económico 2021. Es tanto, señor gobernador. Gracias, secretaria. Esa última parte de tu explicación es muy impactante en la vida de nuestro estado en materia de salud, porque ya no habrá de parte de los estados, en el caso de Puebla, por haber firmado el convenio INSABI, dinero de la federación para adquirir medicamentos.
de parte de la propia, bajo los procedimientos que el Estado conduzca, sino serán adquisiciones consolidadas, entiendo yo, desde la Federación. Y eso provoca en la práctica una problemática enorme. Todo el tiempo estamos nosotros, y les consta a los directores de los hospitales, consiguiendo medicamentos, y luego acudimos, preguntamos con qué recursos se tienen, y si no, con recursos locales y a veces hasta con recursos de la propia cartera. Es un asunto bien complejo. Y después lo más complejo es el pago de la nómina. El pago de la nómina, eso que se paga con dinero de INSABI en contrataciones a personal médico, ahora no sabemos cómo va a estar, o en qué momento va a llegar, o por qué vía va a llegar. Es porque no está metido en el presupuesto de egresos como distribuido en los estados, sino en un fondo federal de 74,000 millones sin designación de cuánto le toca a cada estado. Esa es la explicación, doctor Martínez, sus números rápidos, que ya nos prolongamos en esto. Sí, gobernador, secretaria Tere, secretario David, al auditorio, a los medios de comunicación, buen día. Tenemos hasta el momento 49,509 muestras procesadas, teniendo un acumulado de casos positivos de 31,005, 109 casos más en comparación del día de ayer. Casos activos, incluyendo hospitalizados y ambulatorios, 888, distribuidos en 70 municipios. En lo que respecta a hospitalización en todo el sector, tenemos 531 pacientes hospitalizados y 124 de ellos requieren de ventilación asistida. En los servicios de salud, en la red hospitalaria, 189 pacientes y 49 con ventilación asistida. El IMSS, 205 pacientes y 40 con ventilación mecánica. Las otras unidades públicas, ISSSTE, ISSSTE, Hospital Universitario y Hospital Regional, 92 pacientes y 25 con ventilación mecánica. Las unidades privadas, 45 pacientes y 10 con ventilación asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 3,936, 10 más en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Secretario de Gobernación, por favor. Sí, gobernador, simplemente refrendar que en el seguimiento que llevamos de las personas privadas de su libertad no tenemos ningún incremento de ningún contagiado más, y en relación a los migrantes poblanos en el exterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos confirma que el 14 de septiembre, la próxima semana, nos serán entregadas 36 urnas con cenizas de migrantes poblanos para que el gobierno del estado pueda hacer la entrega en sus distintos municipios de origen. ¿Es cuánto, gobernador? A ver, secretario, dime si ya se hizo la última prueba a los PPLs de los 31 que había y salieron ya negativos 30, ¿no? Y uno está Así es. Hospitalizado, o sea que el CIEPA ya quedó solo. Así es, señor gobernador. Ya la Secretaría de Salud ha realizado la segunda prueba de control a las personas que están actualmente todavía en las instalaciones del CIEPA. 30 de ellas ya han dado negativo en cuanto a su resultado y uno más se encuentra hospitalizado, por lo cual en los próximos días se estará planeando su traslado de retorno a sus penales de origen. Hoy el CIEPA está con 31, pero ya van a retornarse a los centros penitenciarios de origen, y hay un hospitalizado, ¿no? Que esperemos salga bien, y con eso le habremos vencido al COVID desde el lado de la convivencia en los centros penitenciarios. ¿Preguntas, Verónica? Iniciamos. Roxy Zavala, Imagen Televisión. Buenos días a todos. Mi pregunta es una para el secretario de Gobernación, si nos podría confirmar la reapertura de los cines, que sería la próxima semana, cuáles son los protocolos que deben cumplir y, bueno, si ya hubo pláticas con los encargados de estos lugares para que pueda realizarse esta reapertura. Y la segunda sería para el gobernador, ¿qué información tiene sobre la explosión de 3 supuestas granadas en el municipio de Tecamachalco?
saber si podría tratarse de un conflicto entre bandas o bien de una migración de delitos debido a que pues los delincuentes ya no pueden ni robar gasolina ni saquear trenes. Muchas gracias. No, mira, a ver, no va a abrir los cines, ¿eh? No sé de dónde sale eso. No va a abrir los cines. Descarta eso, no sé de dónde sale esa versión. ¿De acuerdo? Ese es uno. No está en análisis, no hay nada relacionado con apertura de cines. ¿Sale? Entonces, esa es una. Y la segunda, no fueron 3 granadas, no sé de dónde sale eso. Es un cuetón que explotó en una caja, que lo volvió más potente y eso hizo que los cristales de una ventana explotaran y lastimaran a unas personas que estaban ahí. Ya hay 3 detenidos, pero no son 3 granadas, es un cuetón que explotó en una caja. Está todo perfectamente identificado, eso es lo que se conoce, en eso está interviniendo Fiscalía, Sedena, todas las autoridades. No son 3 granadas, ¿de acuerdo? Se equivocaron las versiones periodísticas. Hugo Sánchez, 5 Radio. Gracias, Vero. Buenos días, gobernador. Buenos días, secretarios. Gobernador, preguntarle, ante este anuncio que hace de la reducción del aparato burocrático, ¿se tiene considerado la fusión de las secretarías o de secretarías? ¿Cuáles serían estas? La desaparición quizá de algunas, estos PD, ¿cuántos ya desaparecieron? ¿Cuántos están pendientes? Y de acuerdo a la proyección, ¿hasta cuánto se considera ahorrar con esta reducción del aparato burocrático? Una. Para el secretario de Salud, preguntarle, de acuerdo a los temas, ¿cuánto tarda en incubarse esto del coronavirus y el tiempo en aparecer los primeros síntomas? No sé si ya tengan información actualizada. Y un tema muy en específico, el número de contagiados que ustedes nos reportan de estas personas contagiadas y su seguimiento. ¿Cuántas personas llegan buscando ya la atención cuando tienen la enfermedad ya muy avanzada? Es decir, cuando presentan ya cuadros complicados, que ya presentan problemas de respiración, saturación de oxigenación baja, entre otros problemas. Gracias. Conteste usted al reportero que parece que está haciendo una pregunta de cuando empezó el COVID, por favor. Sí, gobernador, comentarte, Hugo, empiezo con los contagiados. Hicimos un análisis, Hugo, en la zona conurbada y en el interior del estado, y comentarte que el 60% de los pacientes que llegan a nuestros hospitales COVID en la zona conurbada vienen ya graves. En promedio, la gravedad de que empiezan los síntomas a que acuden a nuestros hospitales va de 10 a 15 días y generalmente ya llevan un tratamiento previo con un médico privado. Entonces, en la zona conurbada el 60% está llegando grave. En los hospitales del interior este porcentaje baja al 30%, y de la misma forma tardan en llegar al hospital entre 10 a 15 días de que inician los síntomas. Sobre tu comentario de la incubación del SARS-CoV-2, de que se tuvo contacto, pueden pasar 48 horas hasta 5 días. ¿Es cuánto, Hugo? A ver, y respecto a las decisiones de fusión, no hemos tomado ninguna decisión. Hoy vamos a empezar el estudio que va a tener que ser el fundamento de nuestra propuesta de ley de ingresos, que contiene ingresos y egresos, para presentarlo al Congreso del Estado. Hoy empieza. No me pidan, por favor, que ahorita les diga qué fusiones, qué se fusiona, qué desaparece, cuál es el importe, por favor. Yasmín Curiel, Intolerancia. Gracias, Vera. Muy buenos días, secretarios. Buenos días. Gusto en saludarlo, gobernador. Muy buenos días. Yo quisiera preguntarle, yo sé que acaba de decir en este momento que va a iniciar el análisis
de la Ley de Ingresos y de Egresos para el Estado de Puebla. Sin embargo, el año pasado, gobernador, yo recuerdo que hubo ya una evaluación de personal en el aparato gubernamental. Quisiera saber si es que nuevamente va a haber un análisis de los trabajadores y si con base en este análisis, esta evaluación, podría haber algún recorte de personal o disminución en su caso de salarios, que a lo mejor eso sería un poco más complicado en términos de la ley del trabajo. Eso sería por una parte. También por otra parte, gobernador, en este momento está usted señalando que habrá, pues esto impactará el presupuesto en un tema directo a los medicamentos. ¿Esto significaría, gobernador, que ustedes como Estado con recursos propios aportarían para pues conseguir medicamentos? Porque además usted ha reiterado que el gobierno federal pues no ha aportado mucho a Puebla. ¿Cómo le harían? ¿Qué estrategia se implementaría ahí? Y finalmente, para el secretario de Gobernación, ya con este tema de las personas privadas de su libertad, que ya 30 ya se regresan y uno está hospitalizado, si es que va a seguir habilitado el CIEPA o bien pues ya se va a deshabilitar. Esas serían mis preguntas. Muy buenos días a todos. Gracias. A ver, yo te contesto. El CIEPA va a continuar hasta que estemos fuera de la enfermedad, ¿de acuerdo? No vamos a desmontar esa estructura tan exitosa. Fue el único penal COVID del país y tuvo de verdad un desarrollo exitoso. No hemos vencido al COVID, no lo hemos vencido. Ahorita logramos que no haya más que un solo contagiado de los PPLs en el estado de Puebla. Es un gran logro, pero puede haber aparición de nuevos casos, puede haber rebrote. Entonces necesitamos mantener el CIEPA para poder dar atención y evitar contagios en los centros penitenciarios. Respecto a lo otro, sí, tenemos que analizar todo lo que implique el adelgazamiento del gobierno, todo lo que implique. Ya tenemos esa obligación de diseño financiero de la viabilidad de poder atender las necesidades básicas de nuestro gobierno. Así de simple. ¿Sí? De la gente. Ya lo explicó la secretaria de Finanzas. Solamente ¿cómo se compone el presupuesto, la ley de ingresos del Estado de Puebla, con lo que recibimos de la Federación bajo 3 conceptos, que es ramo 33, ramo 28 y convenios? ¿Y qué le agregamos a eso? Le agregamos los ingresos propios. ¿De acuerdo? ¿Cuánto en miles de millones de pesos nos bajan lo que vamos a recibir de la Federación? ¿Cuánto, Teresa? 2,310 millones en conjunto. Y no tenemos claro cómo va a resolverse el tema de los gastos de salud, porque están en una bolsa general de la Federación y no asignados a las entidades federativas. Pero nosotros solamente podemos disponer de los recursos de libre disposición, que es ramo, ¿qué? 28, ¿sí? El ramo 28 y los ingresos propios. Y en ramo 28 y muchas cosas tenemos que gastar en muchas cosas. Seguridad pública, educación, ¿sí? Todo lo que implica lo que son los gastos del gobierno. Campo, el incremento a los salarios en donde hemos estado comprometidos, todo. Porque luego se piensa que el gobierno solamente es una acumulación de recursos y lo que falta es voluntad para gastar. No, por favor. ¿Sí? Hay que estar distribuyendo en forma equitativa y honrada. Entonces tenemos nosotros que adelgazar este gobierno, eficientar la recaudación propia y eficientar el gasto. Es la respuesta, Yasmín. Claudia Espinosa, Informativo 102.
Gracias, Vero. Buenos días, gobernador. Secretarios, preguntarle a la secretaria de Finanzas, se habla entonces de eficientar este proceso recaudatorio, también lo ha mencionado el gobernador. Si nos pudiera decir el último dato que se tiene de la recaudación estatal, a cuánto ascendió y cuánto sería la meta. Y preguntarle al gobernador si este llamado de la austeridad podría extenderse a los 217 alcaldes para que también ellos pues puedan implementar estas medidas para el siguiente año y se destinen recursos a temas como seguridad pública o a temas de combate a la pobreza. Gracias, Manuel. Sí, muy buen día. Sí, mira, los ingresos de recaudados, de acuerdo a las atribuciones que tiene la entidad federativa, el año pasado fueron del orden de 8,000 millones. Para este año, dado la situación económica y la contracción que hay en las economías a nivel nacional, estamos haciendo una estimación del orden de 7,000 millones. Esto tiene que ser revisado porque tiene las mismas variables a efecto de cumplir con esta premisa de no incrementar los impuestos. Entonces, estaría haciendo escenarios, conservando las mismas variables del año anterior y es del orden de 7,000 millones. Y mira, en el tema de los ayuntamientos, sin duda siempre hay que ayudar a los ayuntamientos, siempre hay que ayudarlos. Y esa es una de las, para mí, de las preocupaciones más grandes de este escenario. Yo todo el tiempo recibo a los alcaldes y los trato con mucho respeto, con mucho comedimiento, con mucha atención. Hablo con ellos como mis amigos, como mis amigas, los presidentes y las presidentas municipales, y algo se llevan siempre, algo del gobierno del estado se llevan siempre. Y ese es nuestro papel. No sé de dónde vamos acumulando cosas que algo se tienen que llevar siempre nuestros alcaldes, algo. Siempre. Ellos ya tienen sus partidas partidas asignadas desde la federación. Por eso cuando les reducen sus asignaciones, son derivadas de la baja en la recaudación federal. Es ramo 33. Algunos fondos del ramo 33 y del ramo 28 que vienen por fórmulas. Y entonces, Fondo de Fomento Municipal, llegan al Estado no para que el Estado los administre, solamente los reenvía. Pero llega Antorcha Campesina y me dice, entrega los recursos, Barbosa, tú los tienes guardados. ¿Se me explicó? Y algunos medios hasta dicen, Estado se niega a entregar fondos a los municipios, a sabiendas de que no es así. Entonces a los municipios hay que ayudar. Siempre tienen que ser gobiernos austeros en medio de la pobreza, porque eso es lo que tenemos. Pocos dinero para la administración pública en los municipios. Poco dinero. Entonces tienen que ser austeros. Austeros, siempre austeros, honrados en su manejo. Siempre tienen que ser así. Y yo estoy cierto que la mayoría de ellos y ellas así se desempeñan, con austeridad y honradez. Nada más. Fernando Castillo, Controversia y Municipios Puebla. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Adelante. Gracias, Vero, buenos días. Gobernador, buen día. Quiero preguntarle respecto al tema de la reducción de la nómina, si bien es un tema que ya han preguntado mis compañeros. A principio de su administración, usted mencionaba que reduciría el 15% de la nómina y se iría con aquellas personas que fueron operadores políticos en diferentes secretarías en las administraciones panistas. Me gustaría saber, gobernador, si sigue en pie esta propuesta que lanzó al principio de su administración. Y la segunda, aprovechando que está la secretaria de Finanzas, saber si a partir del mes de octubre arrancará el cobro
de el reemplacamiento y control vehicular. Gobernador, también aprovechando el uso de la palabra, ayer sale un reportaje en el Universal en donde menciona que el cártel Jalisco Nueva Generación opera en los estados del centro, entre ellos el estado de Puebla, y tiene dominio en municipios como Palmar de Bravo, Cañada Morelos y Puebla Capital. Saber si es cierta esta versión que da a conocer este medio nacional. Gracias, buen día. El tema de reemplacamiento es un tema que fue diferido por la pandemia y dadas las circunstancias se tuvo una estimación pensando que las variables iban a cambiar. Tenemos que analizar si es el momento o si se prorroga, pero eso se dará a conocer, sigue el análisis. Y respecto a lo mío, mira, nosotros asumimos un criterio de disminución del tamaño del gobierno y un oficio que era un oficio interno, pues cayó como siempre en manos de los desleales y lo filtraron. Bien que me acuerdo y el escándalo que hubo, ¿verdad? Y unos dieron por hecho que en el siguiente mes y en los 2 meses, y por ahí unos de los que están en la conferencia lo escribieron. Y no fue así. Pero siempre se hacen las cosas y no son capaces de decir me equivoqué. No. Vamos a hacer un criterio hoy a partir de la baja presupuestal, no a partir del criterio anterior. A partir de la baja presupuestal es como tenemos que ajustar el tamaño de nuestro gobierno, a partir de la baja presupuestal. Y respecto de lo otro, no, mira, hoy yo sin duda creo que los grupos delincuenciales, todos quieren presentarse con un membrete nacional, o la mayoría, como una forma de intimidación frente a la sociedad y frente a otros grupos delincuenciales. Y antes eran los Zetas, después surgió los cártel del Golfo y ¿cómo se llaman? Los templarios hubo en su momento. Y hoy está de moda lo de Jalisco Nueva Generación. Hoy está de moda. Entonces yo no puedo negar que ese tipo de cárteles nacionales, porque hay cárteles nacionales, y no voy a mencionar yo quiénes son cárteles nacionales, porque es un dato que no me corresponde a mí como gobernador del estado de Puebla decirlo, pues se encargan de la distribución de droga en todo el país. De droga en todo el país. Y uno de esos cárteles nacionales es el Jalisco Nueva Generación. Pero de ahí a que tenga una presencia y una cabeza o cabezas, ¿sí?, en el manejo de sus operaciones de ese grupo delincuencial, no es así. Yo me quedo más bien con el hecho de que en Puebla hay muchos grupos delincuenciales que los hemos golpeado, los hemos desmantelado, estamos encima de ellos, ¿sí?, como nunca un gobierno lo había hecho, porque los otros gobiernos se coludieron con ellos, con los grupos delincuenciales de su momento. Hoy los estamos combatiendo, ¿sí? Y son tan violentos como cualquier cártel nacional. Son tan violentos como cualquier cártel nacional, pero no hay una presencia con jefatura de mando de un cártel nacional acá en Puebla. Iván Reyes, Diario Cambio. Gracias, Vero. Buenos días, gobernador. Hoy publicamos en Cambio un reporte del Instituto Belisario Domínguez, en donde detalla que Puebla, en lo que va del año hasta el corte de julio, ha dejado de recibir cerca de 4,231 millones de pesos, esto en el gasto federalizado.
En un total aglomera que se han recibido 48.842 millones, que comparado con el mismo periodo de 2019 fueron 53.000 millones. Hay una caída que asciende a cerca del 11%. No sé si la Secretaría de Finanzas tenga información de cuánto ha sido lo que se ha recibido por parte de la Federación hasta el momento y cuánto ha sido la caída de recursos, y también preguntarle al secretario David Méndez si tiene información sobre 2 jóvenes que fallecieron por el consumo de alcohol adulterado en San Salvador el Seco. No sé si tenga reporte de si se ha detectado venta de este tipo de bebida adulterada en esa zona y en general en todo el estado. Eso sería todo. Muchas gracias. David, contesta, son lo de la pareja, ¿no? Que ingestó. Sí, gobernador. Sí, efectivamente es un tema del cual tenemos conocimiento. Ya también la propia Fiscalía General del Estado está dando seguimiento a este lamentable asunto que tiene que ver con el fallecimiento de un joven de 26 años y el estado grave, delicado, de su novia por ingesta de alcohol. Se tiene ya el conocimiento de dónde fue adquirido esta botella con alcohol adulterado y se está dando seguimiento precisamente a este tema. Sí, mira, para el presente ejercicio, si bien es cierto que hubo una baja en los ingresos, también la entidad federativa ha estado recibiendo del Fondo de Estabilización de los Ingresos a las entidades federativas, del FEIEF, y en términos programados, no estamos en el orden de estos 4,000 millones que tú señalas. Estas cifras, tanto por la Secretaría de Hacienda, serán informadas del gasto federalizado en los informes trimestrales, y ahí es donde haremos la conciliación. Esto se cierra en el mes de septiembre y es anunciado los primeros días de noviembre por la propia Cámara, por la propia Secretaría de Hacienda. Víctor Juárez, El Sol de Puebla. Gracias, Vero. Gobernador, buenos días, buen día a todos. Preguntarle al gobernador su opinión sobre el tema de Tehuacán y la última resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Saber, digamos, qué tanto afecta en el proyecto de gobernabilidad del segundo municipio más importante del estado, qué tanto retrasa la designación o la desaparición del cabildo y si realmente es necesario, tomando en cuenta que ya estamos en la recta final de ese trienio. Y finalmente también del anuncio que usted realiza de adelgazar el aparato gubernamental, pues a ver si tienen previstos que en este recorte o que pudiera haber un recorte de personal, se deja venir cascada de denuncias como ocurrió en administraciones anteriores. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Todos tienen derecho a hacer valer su derecho y nosotros respetuosos a ello. Y el adelgazamiento del gobierno es un diseño estratégico para poder solventar los gastos de un gobierno en función de la disminución de las fuentes de ingreso de nuestro estado. Eso es, para tener un equilibrio y no endeudarnos, porque repito, cero deuda. Y respecto a lo de Tehuacán, bueno, interpuso quien haya sido, no sé quién, no tengo el dato, de parte del Ayuntamiento de Tehuacán, una controversia constitucional y les dieron una suspensión para el efecto de que el procedimiento puede continuar, el procedimiento del Congreso puede continuar, pero no se podrá ejecutar la resolución final sino hasta que se falle la controversia misma. Eso es parte de los procedimientos constitucionales y así hay que verlos. Así hay que verlo. O sea, desafortunadamente en Tehuacán, quiero dar una opinión. En Tehuacán, bueno, fue de esos casos en donde la integración de la planilla ganadora fue muy desafortunada en todos los sentidos. Y este segundo municipio, el segundo municipio más grande del estado, pues quedó en manos de personas que no tenían el tamaño para ser los gobernantes de un lugar así. Así nada más lo voy a decir. Y a partir de eso, todo lo que ha ocurrido. Todo lo que ha ocurrido. Entonces,
es de esos accidentes de la democracia electiva, pero finalmente es democracia. Entonces, hay que respetar de parte del Congreso como autoridad responsable y de cualquier otra autoridad esa suspensión que otorgó la Corte en la controversia constitucional interpuesta. Última pregunta, Fernando Pérez Corona, Grupo Imagen. Perdón, no sé si me escuché, pero bueno, era para la Secretaría de Finanzas respecto a si estamos comparando ya lo que se proyectó para este año con lo que se proyecta para el siguiente, pero ¿cuál es el cálculo que se tiene en finanzas de cierre de este ejercicio fiscal para poder saber de qué magnitud estamos hablando del golpe que se tendrá en el 2021 y de lo que se tendrá en el 2020, de cuánto estamos hablando en el 2020 que se está perdiendo o no se está recibiendo por parte de la Federación? Y por otra parte sería una opinión del gobernador sobre lo que ayer informó la Comisión de Derechos Humanos sobre esta investigación de oficio que inicia por una denuncia de acoso laboral y sexual en el Instituto Registral y Catastral. ¿Se ha tomado alguna medida por parte del gobierno del estado en torno al funcionario señalado o simplemente el comentario del mandatario? Muy buenos días a todos. Sí, mira, para el presente ejercicio se están haciendo todos los cálculos y tenemos una estimación de una baja de 2.500 millones respecto a la iniciativa presentada para este año. Y respecto a ese hecho que está en boga en los medios de información, el Instituto Catastral y Registral forma parte se inscribe o es parte del ámbito, ¿verdad?, de la Secretaría de Finanzas. Entonces, la Secretaría de Finanzas tiene un comité de ética y contra la violencia de género. Ese comité ya inició desde el día, ¿qué día fue? El día lunes, las diligencias relacionadas con este asunto, ¿sí? Con este asunto. Entiendo que han estado trabajando en ello, amén de los requerimientos recibidos por parte de a la Secretaría de Finanzas por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con medidas cautelares al respecto que se han hecho valer, entre otras para no impedir que haya contacto de la persona, del servidor público señalado con las personas que se duelen de su conducta. Y pronto, muy pronto, tomaremos una decisión una vez que desahoguemos durante el día de hoy las diligencias que el Comité de Ética y de Violencia de Género de la Secretaría de Finanzas, que es el procedimiento que nuestra ley establece, tiene que desahogarse para resolver. Todo es conforme a la ley. ¿Todo? Gracias. Gracias, buenos días.